ahora vamos a pasar al teorema de inversión, o también llamado de Riemann-Mellin. ¿De qué trata este teorema? A ver, es un teorema muy interesante. Dice, si una función f de p es holomorfa para todo p tal que la parte real de p es mayor que un determinado alfa, si tenemos un b mayor que alfa, siendo que ese b pertenece a R, entonces la tesis dice que f de t, f asterisco de t, por h de t puede obtenerse como 1 sobre 2 pi i por la integral entre b menos i infinito y b más i infinito de f de p por e a la p por t diferencial p. Bueno, antes de lanzarnos con entusiasmo a demostrar este teorema, vamos a estudiarlo un poquito. ¿Qué está diciendo? Este teorema está diciendo algo muy interesante, que es que si yo tengo una función f de p, bla bla bla, bla, no importa lo que cumple, calculando la integral puedo obtener f asterisco de t. O sea, este teorema me está dando la forma de obtener la antitransformada de Laplace haciendo una cuenta. No lo teníamos hasta ahora. Recuerden que hay una diferencia importante entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace en el concepto de cómo se definen. Cuando definimos la transformada de Fourier, hicimos un teorema de Dirichlet, bla bla bla, y después hicimos un teorema que se llamó teorema de integral de Fourier. En la tesis del teorema de integral de Fourier apareció una integral de bla bla bla, integral de bla bla bla, integral de integral. En esa misma expresión se definieron al mismo tiempo la transformada de Fourier y la antitransformada. En el mismo momento se definieron las dos cosas. En Laplace, no, en Laplace eso fue distinto. En Laplace definimos la transformada de Laplace es lo siguiente: integral de 0 infinito de bla bla bla. Definimos transformada. Hasta ahora no habíamos hablado nunca de antitransformada. No existía el concepto. Bueno, ahora recién aparece la antitransformada de Laplace, una integral. Y fíjense que hay una cosa que se parece a la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, para transformar en la integral multiplico por e a la menos i omega t. Para antitransformar en la integral multiplico por e a la i omega t. Casi la misma exponencial, signo cambiado. Acá pasa algo parecido. Cuando transformo por Laplace multiplico por e a la menos pt. Cuando antitransformo multiplico por e a la p por t. E integro. Bueno, acá la integral es un poquito distinta porque como la variable p es compleja, en Fourier tanto t como omega eran reales. En Laplace la variable p es compleja, entonces no puedo integrar entre menos y más infinito. Integró en un camino complejo. Pero bueno, vamos ya aclaramos el concepto, vamos a la demostración. Demostración. A ver. Partamos de la definición de la transformada de Laplace. La definición de la transformada de Laplace dice que la f de p es la integral de 0 más infinito de la f de t por e a la menos p por t diferencial t. Dado una f de t, así se obtiene su transformada. A ver. P es una variable compleja, lo dijimos un millón de veces. Bueno, si P es una variable compleja, puedo considerar que P es X más Y, la describimos separada en parte de la imaginaria. Muy bien, entonces quiere decir que f de P es la integral de 0 a infinito de f de t, y escribo la P como acabo de poner. E a la y ya se separan dos exponenciales. E a la menos xt por e a la menos yt, ¿no? En vez de x más y todo por t hace, en vez de dos pasos, ya la separé en dos exponenciales. Vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar y dividir por 2pi. Vamos a poner otro color para que se note que multiplico por 2pi y divido por 2pi dentro de la integral. Entonces quiere decir que mi f de p ahora la puedo escribir como el 2pi dividiendo lo pongo afuera, 1 sobre 2pi integral de 0 a infinito más infinito, infinito, lo mismo. Vamos a poner más. De, ¿qué me quedó adentro? Me quedó f de t por el 2pi por el e a la menos xt. Voy a poner entre paréntesis, aunque no hace falta, pero lo quiero separar. Por e a la menos i y t. Me faltó el diferencial, t.
Bien, ahí está completito. Esto es lo mismo que esto, nada más que saqué el 2pi, el 2pi dividiendo lo saqué afuera. Esta es una igualdad, nada, no hay nada que discutir. Le voy a sumar algo que vale 0. Entonces, está bien, puedo sumar. A lo que vale 0 no tengo ningún problema en sumarlo. Lo que pasa es que voy a escribir 0 de una manera como solo los que hacemos análisis 3 podemos escribir. En vez de poner un 0 redondito, ponemos 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y 0, de 0 por e a la menos i y t diferencial t. O sea, acá hay 0 por algo, es 0. La integral de 0 entre menos infinito y 0 da 0. O sea que esto no hay ninguna duda que da 0 y nadie me va a negar que es una forma muy original de poner el número 0, ¿no? En vez de poner un 0 redondo. Pero bueno, hay un motivo para escribirlo así, obviamente. Vamos a definir una nueva función f1 de t, que va a valer lo siguiente. Va a valer este paréntesis, f de t por 2pi por e a la menos xt, cuando t es mayor a 0. Y va a valer 0 cuando t es menor a 0. Bien, acá se empieza a explicar esto. Esto que está acá, ahora, cobra sentido, porque 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, integral, e a la menos yt diferencial t, e a la menos yt diferencial t. La diferencia entre las dos integrales es que esta va de menos infinito a 0 e integra 0, por lo que sea, y esta va de 0 a infinito e integra esto. Cuando yo definí la función f1, que en los negativos vale 0 y en los positivos vale esto, resulta que toda esta suma es la integral de f1 entre menos y más infinito. Ahora lo escribimos. Esto quiere decir que f de p es 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi que está afuera, por la integral de menos infinito a más infinito de f1 de t por e a la menos i y t por diferencial t. Esto no es negativo, esto es positivo, por e a la menos i y t diferencial t. Excelente. Antes de seguir con esto, vuelvo un segundo para atrás. Esta integral f1 también la podríamos escribir, esta función f1, podríamos escribir como que f1 de t es f de t por h de t por 2pi por e a la menos xt. Fíjense, es lo mismo que esto, f por 2pi por e a la menos x, f por 2pi por e a la menos x, y le agrego un h de t. ¿Por qué le agrego un h de t? Porque esto hace que, este h de t hace que entre 0 e infinito vale el producto de las tres cosas, y en los negativos vale 0. O sea que con este rengloncito englobé estos dos renglones. Bien, genial. Volvamos, sigamos acá. Tengo esto. Esto, ahora vamos a tratar de olvidarnos de todo lo que está de acá para arriba. Mirar solo esta integral. Olvídense también que dice f de p. Miren solo la integral. 1 sobre 2pi integral de menos a más infinito de f1 de t. Un ejercicio más. No, ningún ejercicio más. 1 sobre 2pi integral de menos a más infinito de f1 de t por e a la menos i y t diferencial t. Piensen que la variable y le cambio el nombre. O sea, mejor dicho, todo esto es una función que depende de y. T diferencial t, donde t es infinito, la t desaparece, termina siendo una función que se va a llamar f1 grande de y. La voy a llamar, no importa, ¿no? Pero más allá de eso, esto es una función que se llama... Sí, no, ya te le voy a poner un nombre. f1 grande de y. Ya lo dije, ya que te lo dije, lo escribo. Pero además, imagínense que en vez de y dijera omega. Si yo leo integral de menos a más infinito de f1 de t e a la menos i omega t diferencial t. Esto tiene exactamente la forma de una transformada de Fourier. Es exactamente la forma de la transformada de Fourier. Imaginemos que la transformada de Fourier la definimos con el 1 sobre 2pi al transformar. Y con el 1 al antitransformar. Ahora nos conviene esa, ¿se acuerdan que teníamos la opción? Entonces, esto es la transformada de Fourier ¿de quién? De f1. De f1 de t. Excelente. Bien, entonces si yo tengo la transformada de Fourier de f1, si yo tengo su transformada de Fourier, puedo antitransformar y obtener f1. Ah, bueno, buenísimo, vamos, allá vamos. Antitransformando por Fourier. Dos puntos. Quiero decir que puedo hallar f1 asterisco
de t como la anteformada de f1 grande. O sea, la anteformada, ahora no pongo el 2pi, es integral de menos infinito más infinito. Anteformada de Fourier, recuerden. f1 de, bueno, no se llama de omega, se llama de y, no importa, ahora mi variable y. La exponencial positiva, cuando transformo, e a la i, y, t, en vez de omega pongo y, y diferencial y, sigo poniendo en vez de omega, pongo y. Bien, genial. Ahora, si t es positivo, ¿sí? Si t es positivo, resulta que yo sé cuánto... Yo sé que f1 asterisco vale esto. ¿Está bien? No hace falta que ponga este dispositivo. Esto es una restricción que no necesito. F1 asterisco es F asterisco de T por H. No hace falta el T positivo porque puse el H, ¿no? Por H por 2pi por E a la menos XT. O sea, yo sé el resultado de F1 asterisco. Es esto. Entonces, esto es igual a la integral de menos infinito a más infinito de f1 de y por e a la yt diferencial t. Bien, esto quiere decir que puedo pasar el 2pi al otro lado, le a la menos xt al otro lado, y me quedo con que f asterisco de t por h de t es igual a, paso el 2pi, 1 sobre 2pi, paso la exponencial e a la menos xt, pasa como e a la más xt, la meto dentro de la integral. Perdón, acá la lateral puse diferencial t y diferencial y, Atente que copié mal. El diferencial y, la copié de acá arriba. Entonces, ahora sí, puedo meter el xt a la integral porque no depende del y. Integral de menos infinito más infinito. f1 de y. Meto e a la x y ya que estoy agrupo las exponenciales, me queda e a la x más y todo por t diferencial otra vez y. Ya me estaba a punto de equivocarme de vuelta. Bien, entonces ahora recordemos que x más y era p. Entonces, como p es x más y, puedo hacer un cambio de variable. Y hay la relación entre diferenciales que diferencial p es y diferencial y. O sea, un cambio de variable porque acá estoy integrando en y. Entonces, si acabo de escribir p, no puedo hacerlo así tan alegremente, poner p y listo, porque me estoy sacando, estoy igualando una y. Entonces hago un cambio de variable de y a p. Y este es el cambio de variable, cambio diferencial. Entonces, quiere decir que f asterisco de t por h de t es la integral, 1 sobre 2pi. Bueno, en vez de diferencial y voy a poner diferencial p dividido i. Y el p dividido i y la i ya la pongo afuera. 1 sobre 2pi i integral de menos infinito a más infinito. Perdón, un momentito. Lleva de menos a más infinito, pero p va de x más i menos i infinito, tachemos, va de x menos i infinito a x más i infinito, porque es x más y. Ahora viene f1 de y. ¿Quién es f1 de y? A ver. f1 de y la quiero escribir ahora, dependiendo de p, pero f1 de y acá en este renglón dice que es f de p. O sea que ya tengo la forma de escribirla dependiendo de y, de p. O sea que es f de p por e a la, esto dijimos que era p, por t. Y el diferencial era diferencial y, la reemplazamos por diferencial p dividido i, la i la sacamos afuera, diferencial p. Bastante lindo el asunto. El único tema es que me queda la x. Pero bueno, ¿y quién es x? X es la parte real de p. ¿Y cuál es la parte real de p? Bueno, p es un p genérico, no es un p determinado, no es un p, no tiene un valor fijo. P es cualquier valor de p para el cual esto se pueda calcular. Entonces podemos tomar cualquier valor de p que esté donde f de p existe, o sea, o mejor dicho, donde f de p cumple con las hipótesis del teorema. Entonces, cualquier valor de p que tenga la parte real mayor a alfa, en particular podemos tomar ese que llamamos b en la hipótesis. Entonces, particularizando para b,
Vamos a escribirlo en el renglón de abajo. Particularizando en x igual a b, me queda que f asterisco de t por h de t es 1 sobre 2 pi por i por la integral entre b menos i infinito y b más i infinito de f de p por e a la p por t diferencial p, y esto es exactamente la tesis del teorema, o sea que lo hemos logrado demostrar. Fíjense que si hacemos un pequeño gráfico para ver qué es esto de b y demás esas cosas, estamos en el plano complejo que se llama plano P, eje x, y, porque P es x más y, y el camino de integración es una recta vertical que pasa por parte real b, desde b menos infinito a b más infinito. Y lo que sabemos es que la función es holomorfa para todos los p que tienen real mayor a alfa, o sea que, y b mayor a alfa, o sea que acá hay un alfa, y de acá para la derecha la función es holomorfa, o sea que si hay singularidades, están todas a la izquierda de alfa. Bien, con esto quedó demostrado el teoremita este de Riemann-Melling que nos introdujo la antetransformada. Vamos a ver ahora una especie de consecuencias del teorema que se llama fórmula de los residuos. Me parece que se me está acabando la virome, con lo cual vamos a tomar otra. Fórmula de los residuos. Bien. Esta fórmula dice lo siguiente. Dice, si una función f de p es holomorfa para todo p tal que la parte real de p es mayor a alfa y b es mayor a un alfa, siendo que b pertenece a R, o sea que estará exactamente las hipótesis del teorema anterior. Si además tengo p sub i, que son singularidades aisladas con i perteneciente a 1n, de valor natural. Y además tengo R sub j, puntos de ramificación con j perteneciente al intervalo natural 1 m. Y además tengo que el límite cuando p tiende a infinito de f de p es igual a 0. Bueno, todas estas hipótesis me garantizan que f de asterisco de t por h de t es igual a, abro un gigantesco corchete, la sumatoria de i igual 1 hasta n del residuo de f de p por e a la p por t en p sub i menos 1 sobre 2 pi por i por la sumatoria de j igual 1 a m de la integral en los caminos de esta forma que rodean recorridas en sentido antihorario, que rodean a los RJ de f de p por e a la p por t diferencial p. Cierro el corchete gigantesco y multiplico por h de t. ¡Wow! Todo esto. Vamos a demostrarlo. O sea, en realidad esto pretende dar una fórmula para calcular la antitransformada en una función que tenga singularidades aisladas y puntos de ramificación. O sea, casi cualquier tipo de singularidad posible. A ver, vamos a demostrarlo considerando que t es mayor a 0. Después, por ahí hacemos un pequeño comentario sobre qué significa esta limitación o como quieramos llamarle. Vamos a hacer este gráfico. Eje X, eje Y, plano P. Vamos a considerar acá nuestro alfa. Recuerden que todas las singularidades están de alfa para la izquierda, porque para los que tienen, el P que tiene parte real mayor a alfa, la función es holomorfa. O sea que las singularidades están para allá. Y vamos a hacer nuestro camino de integración en
en un B. Parte real B, de menos a más infinito, de abajo hacia arriba. Bien. Y ahora vamos a considerar que acá hay una singularidad P sub 1, acá hay otra singularidad aislada P sub 2, acá hay, qué sé yo, otra, vamos a ponerla P sub n, y después acá tenemos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto un poquito más alto, vamos a hacer acá un arco. Acá imaginemos que tenemos un punto de ramificación R1 y pongámosle que por acá hay otro R2. Bueno, para tener más o menos todas las alternativas. Yo quiero integrar por esto, cerrar por un arco, pero no puedo porque acá hay una cortadura y acá hay otra cortadura que van hasta el infinito porque están los puntos de ramificación. Entonces cuando llego acá, bordeo la cortadura, rodeo el arco y bordeo por abajo y sigo con mi arco. Llego acá, hago lo mismo, bordeo, rodeo, bordeo, sigo con mi arco y llego hasta acá. Bien, excelente. Entonces, esto es el camino que quiero. Esto es gamma R, lo voy a llamar a este. Acá hay un radio, esta altura mide, este punto es B más I por R, este punto es B menos I por R, o sea, esto mide R, este es un arco de radio R. Esto gamma R lo llamo a esto, más esto, más esto. Los tres tramos sumados son gamma R. Yo tengo que integrar por acá, después este arquito es una integral que tiene las formas dibujadas acá, y este también, y están recorridas en sentido horario, o sea, negativo sería, ¿no? Bien, ¡buah! Genial. A ver, la integral cerrada de f de p por e a la p por t por diferencial p da 2pi por la suma de los residuos que quedaron adentro. P1, P2, Pn, las singularidades aisladas. Sumatoria igual a 1 a n de los residuos de f de p perdón, los residuos de la función f de p por e a la pt en cada uno de los p sub i. ¿Está bien? La integral cerrada, sumatoria, el 2pi residuo acá, acá, acá. Vamos a hacer más larga la raya de esta. Bien, genial. Ahora bien, la cerrada es la suma de integral entre b menos ir y b más ir de f de p por e a la pt diferencial p más la integral en gamma r, esta más la gamma r, que recuerden que es la suma de este tramo más este tramo más este tramo, toda esa semicircunferencia partida en tres pedazos, de la misma función f de p por e a la pt diferencial p más la integral en estos tramitos raros, que son la sumatoria de j igual 1 hasta m, porque son las m puntos de ramificación. Yo dibujé 2, pero genéricamente hay m, de las integrales en estos caminitos rodeando a rj de f de p por e a la p por t diferencial p. Bueno, toma. Eso es la cerrada, y eso, según lo que dice acá arriba, es 2pi por la sumatoria de i igual 1, esto es una i, esto es una j y esto es una i, igual 1 a n de los residuos de f de p por e a la pt en p sub i. Ahí está, toma. Bueno, esto es nuestro, vamos a llamarlo 1. Aplicando el teorema de Jordan, ¿se acuerdan del teorema de Jordan cuando calculamos integrales propias? Teorema de Jordan. Sabemos que el límite cuando p tiende a infinito de f de p es igual a 0. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice una hipótesis de este teorema. Esta fórmula de residuos, que es un teorema, está enunciada como teorema. Entonces,
si el límite esto es 0, entonces esta integral, la de gamma r, el de Jordan, nos garantizaba que se anulaba. La integral en gamma r de f de p por e a la pt diferencial p tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Siempre que t mayor a 0. Recordemos que estamos en el caso de t mayor a 0. Bien, excelente. Ahora, entonces, en 1, sí. En 1, a ver si me cabe acá. Sí. A ver, en 1 esto. Digamos que sí, vamos a tratar de hacer que entre acá. En 1, entonces, tenemos que. Esta es la expresión 1. Esto tiende a 0, así que ahora tenemos. Hacemos tender a r infinito. Entonces me queda que la integral. Y vamos a hacer una cosa, vamos a dividir todo por 2pi. Entonces, 1 sobre 2pi i. Integral entre b, en vez de menos i r pongo infinito, porque estoy haciendo tender a r infinito. Y b más i infinito de f de p por e a la pt diferencial p más la integral, no, más nada, esto se tendría a 0. Y esto le va a pasar a otro miembro. Entonces, esta integral es igual a ver, dividir todo por 2pi, así que este 2pi no lo pongo. Me queda la sumatoria de i igual 1 a n de los residuos de f de p por e a la pt diferencial p en p sub i. Puse este término sin el 2pi porque dividí todo por 2pi. Menos esta que pasa restando. Esta le tengo que dividir por 2pi. 1 sobre 2pi sumatoria de j igual 1 a m de la integral en esos caminos raritos que rodean a los r sub j de f de p por e a la p por t diferencial p. Bueno, listo, terminamos eso. Y ahora viene la conclusión. Teniendo en cuenta el teorema de Riemann-Mellin. Bueno, me quedó horrible este Riemann, pero se entiende. Y considerando que estamos analizando t mayor a 0, pero también que en t menor a 0 f asterisco de t por h de t es igual a 0, podemos escribir lo siguiente. F asterisco de t por h de t es igual a lo siguiente. Antes de escribirlo vamos a recordar que estamos haciendo. Escribir un montón de cosas, un renglón con un montón de vistos y considerandos. Y antes de la resolución veamos. Yo quiero escribir esto. Nosotros acabamos de escribir esta expresión, ¿no? Miremos el primer miembro. 1 sobre 2pi, comparemos con la tesis de Riemann-Mellin. Integral de b menos infinito, b más infinito de esta cosa. O sea, ahora voy a escribir, en vez de esto, voy a escribir f asterisco de t por h de t. Y voy a decir que es igual a esto. Y lo que voy a decir es que ¿qué es eso de considerar t mayor a 0, t menor a 0? Bueno, en realidad esto lo obtuve para t mayor a 0, pero como para t menor a 0, yo sé que f asterisco de t por h de t da 0, ¿sí? Entonces, multiplico todo por h de t y listo. Hago que esto en los negativos de 0 y entonces la igualdad vale para todo valor de t. Entonces, escribamos, después lo volvemos a interpretar, en todo caso hace falta. Esto es la sumatoria de i igual a 1 a n del residuo de f de p por e a la p por t en p sub i. No, faltó el diferente. Bueno, me faltó varias cosas. Perdón, acá no me falta nada. No sé por qué estoy pensando que me falta algo, no me falta nada. No, me confundí, acá cerré un paréntesis en vez de un cochete, es lo mismo. Menos
1 sobre 2 pi i por la sumatoria de j igual a 1 hasta m de la integral en estas cosas raritas recorridas horario nrj de f de p por e a la p por t diferencial p. Bien, hasta acá todo bárbaro. Y a esto lo voy a cerrar entre paréntesis y multiplicar por h de t. Y esto es lo que me refería recién cuando decía, bueno, en realidad f asterisco ht es igual a esto hasta acá, según esto, por reemplacé esto por el tema de Riemann-Smedley. Y esto valía solo para los positivos, pero si yo ahora, para los t mayor a 0, pongo un h de t multiplicando, esto pasa a ser una igualdad que vale para todo t. Porque al poner h de t multiplicando, transformé al segundo miembro en que para t menor a 0 vale 0. Y es verdad, porque esto para t menor a 0 tiene que valer 0. O sea que ahora sí, realmente quedó esto totalmente escrita. Bien, entonces, como observaciones, ¿qué podemos decir? Primero que si la función no tuviera punto de ramificación, la cosa sería mucho más fácil porque todo esto no existe. Es la transformada es la sumatoria de los residuos de esto. Fíjense que el método que llamamos de fracciones de Heaviside tenía era exactamente este cuando los residuos son numerados sobre el denominador porque son por el primer orden. Bueno, ¿y qué pasaría por ejemplo si f de t tuviera una exponencial incluida? Porque yo acá tengo que hacer a la f de p, necesito una f de p holomorfa y condiciones no son muy restrictivas, límite igual a 0, pero no son muy restrictivas, pero sí, tiene que ser holomorfa, por ejemplo, ¿no? Puede ser un cociente de polinomios, puede ser una exponencial. Exponencial, bueno, no deja de ser holomorfa, pero me complica un poco calcular estos residuos con la exponencial que tiene más la exponencial que le agrego. Bueno, en realidad es muy sencillo. Cuando tengo una función que tiene una exponencial, a la exponencial la separo y la considero un desplazamiento. Entonces, transformo todo como si la exponencial no estuviera y cuando termino, pongo, si la exponencial dice e a la 3t, pongo e a la menos 3, la menos 3, la menos 3. Sí, bueno, genial. Bueno, entonces ahora vamos a un ejemplo de aplicación de esto. El ejemplo sería f de p igual 1 sobre p por p menos 3 al cuadrado. Muy bien. Verificamos que el límite cuando p tiende a infinito de f de p es 0. Es obvio. Tengo en p igual 0 un polo de primer orden y en p igual 3 un polo de segundo orden, ¿no? P igual 0 es polo de primer orden, p igual 3 es polo de segundo orden. Genial. Según la formulita esto, f de t es el residuo de e a la pt sobre p por p menos 3 al cuadrado en p igual 0 más el residuo de e a la pt sobre p por p menos 3 al cuadrado en p igual 3. Listo, hay que hacer las cuentas. Bueno, veamos, esto es igual a en p igual 0, numerador sobre derivado del denominador, esto es el denominador, derivado de 1, e a la 0 es 1, 1 sobre 1 noveno. Listo. Más, este es un polo de segundo orden, así que acá el residuo hay que hacer una pequeña cuentita. Es, tengo que multiplicar por p menos 3 cuadrado, se cancela, me queda la derivada respecto de p de e a la pt sobre p y todo esto en p igual 3. Esto es igual, sigamos terminando abajo, a un noveno más la derivada de esto, la derivada como un cociente, abajo va p cuadrado, arriba va e a la pt derivada, estoy hablando respecto de p, no se olviden, t por e a la pt por p sin derivar, menos e a la pt sin derivar por la derivada de p que es 1. Entonces esto es igual, todo esto va en p igual 3. Esto es igual a un noveno más esto en p igual 3, abajo da 9 y arriba da t por e a la
3t por 3 menos e a la 3t, con lo cual f de t, f asterisco de t es igual a ver, lo ponemos ordenado, 1/9 más, esto es 1/3 porque hay un 3 sobre 9 por t e a la 3t menos e a la 3t sobre 9. Todo esto por ht. Genial. Bueno, supongamos que si fuera, ¿qué pasaría si fuera f de p igual e a la menos p sobre p por p menos 3 cuadrado? O sea, la misma función pero con una exponencial. Bueno, en este caso el límite cuando p tiende a infinito de f de p son ambos, no es 0. Entonces no puedo aplicar este límite no existe, ¿no? Es e a la infinito, ¿se acuerdan que ese límite no existe en complejos? Entonces, ¿qué hacemos? Antitransformamos 1 sobre p por p menos 3 cuadrado, que ya lo sabemos, que eso lo acabamos de hacer, da 1/9 más 1/3 t por t e a la menos, no, a la menos nada, a la 3t menos 1/9 e a la 3t por ht, y aplicamos desplazamiento. Aplicamos la propiedad del desplazamiento, aplicamos desplazamiento de la original, y entonces nos queda que e a la menos p sobre p por p menos 3 cuadrado se antitransforma en 1/9 más 1/3. Desplazamiento es menos 1, entonces t menos 1 por e a la 3 t menos 1 menos 1/9 e a la 3 t menos 1, o sea, en todo lugar donde dice t ponemos t menos 1, y todo por h de t menos 1. Y se acabó el ejemplo.